Una de las cuestiones históricas más debatidas es la cuestión de Alemania en relación a las dos guerras mundiales. Un punto específico es el Tratado de Versalles. Y supuestamente este tratado habría sido extremadamente duro con Alemania, lo que terminaría provocando de manera indirecta o directa, según la interpretación de cada uno, la Segunda Guerra Mundial. Esto fue repetido muchas veces en el periodo de entreguerras, no solo por los alemanes, sino también por políticos, periodistas e intelectuales occidentales. Pero ¿es esto verdad? ¿Fue el Tratado de Versalles un tratado muy duro, un tratado extremo? Y la cuestión no es tan simple. Tenemos que gran parte de esta idea de que el Tratado de Versalles fue extremadamente duro con Alemania viene de la misma Alemania, del gobierno alemán, y no debe ser tomado como algo objetivo para nada. Si vamos a la parte territorial, si bien es cierto que Alemania pierde su imperio colonial con el Tratado de Versalles, no pierde tanto territorio en la Europa continental. Pierde muy poco territorio. Y mucho de este territorio que pierde, de hecho, ni siquiera estaba poblado por alemanes. Tenemos que Alsacia-Lorena vuelve a Francia, que Alsacia-Lorena había sido tomado por el imperio alemán en una guerra, hacía relativamente poco tiempo para el momento en el cual vuelve a Francia. Luego tenemos que también Schleswig-Holstein pasa a dominio danés, pero esto es a través de un plebiscito, es decir, la mayoría de la gente de ese lugar vota por volver a Dinamarca. Luego también tenemos, bueno, el territorio más grande que pierde Alemania, se lo ceden a la República Polaca, que ahí sí pierde bastante territorio y millones de habitantes. Ahora, la mayoría de esos millones de habitantes eran polacos, no eran alemanes que quedaron fuera. Si bien algunos alemanes quedaron fuera, no era un número tan pequeño, tenemos que entender que con la idea que se tenía en ese momento de que el Estado-nación debía corresponder con una nación, con un grupo étnico en particular, todos estos cambios territoriales tenían mucho sentido. Después hay otras pérdidas territoriales más pequeñas, pero que no creo que sean realmente importantes. De hecho, si lo comparamos con lo que pasó con las otras potencias centrales, lo que le pasó a Alemania es relativamente leve. El imperio austrohúngaro fue totalmente desmantelado, lo mismo le pasó al imperio otomano, que perdieron mucho más territorio, de hecho perdieron todo el territorio que tenían y fueron organizados de otra forma, nuevamente en naciones étnicamente homogéneas, o más o menos étnicamente homogéneas. Esto luego también trajo más problemas. Pero comparativamente a lo que le pasó al Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro, lo que le pasó a Alemania fue muy leve. Ahora, podemos señalar tal vez algunas cláusulas militares que tienen que ver con la desmilitarización de Alemania, pero esto me parece que no es un punto muy válido, ya que evidentemente un país que pierde la guerra es esperable que se le exija la desmilitarización. No me parece nada raro, y tampoco es algo que realmente afecte mucho a la población en general. Luego también tenemos algunas cláusulas laborales, esto es algo que se olvida generalmente con respecto al Tratado de Versalles, y que se le exigía a Alemania algunos cambios en lo que será la legislación laboral, que no eran cambios para mal, de hecho eran cambios para bien. Por ejemplo, se exigía que se adoptara una jornada de 8 horas en los lugares donde todavía no se hubiera adoptado esta legislación. También se exigía la abolición del trabajo infantil y además que las mujeres y hombres recibieran el mismo salario, la misma remuneración por trabajos de igual valor. Y cuestiones similares. Entonces vemos que en esta parte, de hecho el Tratado de Versalles apuntaba a mejorar la vida de los alemanes, del alemán promedio. Y luego está tal vez la parte más controversial, que es la parte económica. Y acá es donde muchos señalan, bueno, se le pedía a Alemania que pagara muchísimo dinero, y esto en realidad no fue tan así, y el resultado tampoco fue así para nada. Según el tratado, Alemania debía pagar 132 mil millones de marcos oro, lo que equivaldría a 33 mil millones de dólares de esa época. Tenemos que entre 1919 y 1932 Alemania pagó 21 mil millones de marcos, lo que equivaldría a 5.200 millones de dólares de esa época. Y luego el resto de la deuda fue desestimada. Entonces tenemos que en realidad los alemanes, o el Estado alemán, terminó pagando 15,9%
de lo que se le exigía originalmente. Lo podemos comparar con un país aliado, de hecho, con Reino Unido, que había acumulado 29.000 millones de dólares de deuda por la Primera Guerra Mundial, que obviamente nunca fue perdonado por nadie y lo tuvo que pagar igual. Y este no pago del Estado alemán o de los sucesivos estados alemanes se repite, ya que luego de la Segunda Guerra Mundial, la parte occidental alemana, la que estaba bajo la esfera de los aliados, recibe parte del Plan Marshall por un valor de 1.400 millones de dólares de la época. Reino Unido también recibe ayuda, unos 3.200 millones de dólares, pero tiene que pagar 21.000 millones de libras o 84.000 millones de dólares por las deudas de esta nueva guerra. Entonces, ¿cuánto se le exigió a Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial? La cifra llegaba a 23.000 millones de dólares, la que no tenía que ser pagada todo en dinero, sino que podía ser pagada mediante la transferencia de activos industriales, también materias primas y trabajo forzado de los prisioneros de guerra alemanes. Ahora, ¿cuánto se recaudó de esta nueva cifra? No se sabe exactamente. Siguiendo con el tema de Versalles, o volviendo al tema de Versalles, tenemos el Acuerdo de Londres de 1953, sobre la deuda externa alemana, que justamente también aborda las deudas impagas del Tratado de Versalles. Bueno, en este acuerdo no se le exige a Alemania que pague la deuda que tenía del Tratado de Versalles, que ascendía a 27.000 millones de dólares de la época anterior, sino que se acordó que Alemania pagara 15.000 millones de marcos, lo que sería apenas 3.500 millones de dólares, que sería pagado recién cuando Alemania Occidental y Alemania Oriental se unificaran. Es decir, pasaron décadas hasta que tuvieron que pagar eso, que ni siquiera era la cantidad que debían originalmente. Eso se pagó en 2010. Sumado el pago original más este nuevo pago, Alemania pagó apenas el 26% de lo que se le exigía en el Tratado de Versalles. También tenemos que el Estado alemán hace un acuerdo con Israel y con el Congreso Mundial Judío por 3.450 millones de marcos alemanes, o lo que sería 821 millones de dólares. Ahora, esta cifra no es para nada alta, es una cifra muy baja, porque si vamos a los números fríos, tenemos que significaría apenas 136 dólares por persona judía que perdió la guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tenemos que Alemania paga por la Primera Guerra Mundial, por el Tratado de Versalles, 8.700 millones de dólares. Por la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente la mitad de 23.000 millones de dólares, que era lo que se le exigía. Y si le sumamos también la compensación a Israel y al Congreso Judío Mundial, 821 millones de dólares. A esto habría que restarle la ayuda del Plan Marshall de 1.400 millones de dólares. Y esto daría un total de 19.621 millones de dólares por las dos guerras mundiales, que, nuevamente, comparándolo a un país aliado, sería apenas el 17% de la deuda británica de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que los británicos tuvieron que pagarla toda. Ahora, podemos referirnos a la deuda interna alemana, es decir, el dinero que se había recaudado de los inversores alemanes para luchar en ambas guerras. Bueno, todo esto fue impagado. Primero, ni Weimar, ni el Tercer Reich, ni la Alemania Federal pagaron nada de esto. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que el Estado alemán, de hecho, pagó muy poco por ambas guerras mundiales, tanto a los aliados como a sus mismos ciudadanos. Eso también ayuda a explicar el milagro económico alemán, que siempre se señala. El milagro económico alemán, sí, está relacionado a muchos factores, pero uno de los factores más importantes es este, que Alemania pagó prácticamente nada, muy poco, por lo que fueron las guerras mundiales, y empezó de cero, básicamente, y en ese sentido tuvo ventaja comparativamente a los países aliados, a los cuales, bueno, nadie les perdonó las deudas, tenían que pagar todas sus deudas, porque habían ganado. Así que podemos decir que el Tratado de Versalles no fue un tratado extremo, no fue un tratado que destruyera a Alemania, ni que la humillara realmente. Fue un tratado que se le hizo firmar a una potencia perdedora. Obviamente se buscaba compensación, se buscaba debilitarlo, pero no fue nada realmente extremo. Mucho más extremo fue el tratado que tuvo que firmar Austria-Hungría
y también el Imperio Otomano, por ejemplo. Así que bueno, eso fue por lo menos mi visión de lo que es el Tratado de Versalles. Dejo los comentarios abiertos para que puedan comentar. Bueno, gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo además de parecer. En los agradecimientos de los videos de este canal, mi otro canal, Megavisión Mundial. Nos vemos pronto, saludos.